unido jamás será vencido. Este es el Frente Intercontinental del FMLN. Canal oficial para la militancia en el exterior. Rompiendo el cerco mediático. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y tengo el honor de tener a la compañera Rosy Marinero, quien nos estará acompañando desde Jiquilisco, Usulután, para darnos a conocer lo que se vive en la zona del Bajo Lempa. Pero vamos a pedirle a la compañera Rosy Marinero que se presente y nos cuente un poco quién es, qué hace y cuáles son sus funciones en las organizaciones en las que milita. Adelante, compañera. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas que sintonizan este programa. Felicitarles por la sintonía que realizan, pues este es uno de los medios en el que se habla la verdad. Entonces, mi nombre es Rosy Iraeta Marinero, soy miembro de las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa, y desde allí pues acompañamos a las comunidades en formación, ¿verdad? En la búsqueda de la justicia, pues nos motiva, ¿verdad? Porque somos comunidades eclesiales de base, nos motiva también pues el mensaje de Jesús liberador, de este Jesús humano que nos llama a la conversión, y esta conversión implica pues meterse, ¿verdad? Meterse y tocar la llaga de las injusticias que vivimos. Así es que es un placer estar aquí. Pues vamos a ir platicando sobre esta situación pues que ahora nos convoca esta tarde. Así es, muy bienvenida. Gracias, Rosy. Y antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo también a los colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, y así como también a todos los que nos acompañan y que van a ver esta transmisión, solicitándoles como siempre que nos apoyen, que compartan, que comenten y que sigan apoyando este esfuerzo que es, como dice la compañera Rosy Marinero, es donde nosotros damos a conocer la verdad de nuestro pueblo. Compañera Rosy Marinero, este día vamos a hablar un tema que preocupa a las comunidades del Bajo Lempa, y es lo que tiene que ver con el estado de excepción que tenemos entendido de que ha afectado mucho a esa zona. Tal vez usted nos podría dar un poco detalles, ampliarnos un poco qué es lo que está pasando. Como no, con mucho gusto. Como ustedes saben, desde el pasado 27 de marzo, pues se estableció un estado de excepción en El Salvador que nos priva a todos los salvadoreños y salvadoreñas de muchos derechos, ¿verdad? De muchas libertades, y que vino a ser pues un estado de violaciones a los derechos humanos, aunque ustedes saben cuál es la polémica, ¿verdad? Que se defiende por una parte el Estado, que ha traído violencia, pero por otra parte quienes estamos sufriendo las consecuencias de este estado de excepción, pues denunciamos todo lo que se está viviendo. Entonces, a partir desde un día antes de haberse decretado el estado de excepción, la policía pues, y los soldados anduvieron haciendo capturas el 26, todavía marzo 26 por la noche. Sin estar el estado de excepción, se llevaron a jóvenes de las comunidades, ¿verdad?
y con la promesa de devolverlos pronto porque se los habían llevado porque estaban en la calle. Entonces fue la promesa de los familiares, pero hasta la fecha los jóvenes no han sido devueltos y también muchos familiares de estas personas detenidos y detenidas pues no saben cuál es el estado de salud y el estado en que están sus familiares dentro de la cárcel, porque como ustedes ya saben, en la cárcel hay mucho hacinamiento. Y pues quería aprovechar el espacio porque desde las comunidades eclesiales de base, el Bajo Lempa, se está haciendo el esfuerzo de acompañar a familiares que tienen personas que se las han llevado presas injusta y arbitrariamente. Entonces, no ha sido, quiero comentarles que no ha sido una decisión fácil de poder hacer este proceso con las familias, porque como ustedes ya saben, estamos ante una situación política, ¿verdad? Coyuntural, en la que el miedo, ¿verdad? Prevalece en las poblaciones, ¿verdad? Hemos tenido pues que debatir y dar un paso a partir de nuestra fe para decir sí lo vamos a hacer y sí vamos a acompañar y vamos a poder lidiar también con las consecuencias que esto traiga. Y es así como comenzamos a convocar a estos familiares para tener nuestra primera reunión, pues justamente en abril, un mes después del estado de excepción, para empezar un proceso de organización de la familia. A partir de esto, pues decidimos optar por el recurso de presentar habeas corpus de cada uno de los detenidos. Entonces, con la fe de que es el recurso constitucional que no se ha eliminado dentro del régimen de excepción. Sin embargo, ya llevamos más de 2 meses de haber presentado los primeros habeas corpus y no hemos tenido una resolución. Entonces, ante esto, los familiares de las víctimas del estado de excepción se ha elaborado con ellos una carta abierta, la cual queremos difundirla por los medios de comunicación alternativos, ¿verdad? Claro que los oficiales no están dispuestos para recibir nuestra carta. Entonces, quizás en primer momento voy a dar lectura a esta carta para después seguir dialogando del proceso que estamos llevando. Perfecto, por favor, adelante. Carta abierta a organizaciones de base sociales, ONG e instituciones defensoras de los derechos humanos. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Las familias del Bajo Lempa afectadas por las capturas arbitrarias llevadas a cabo en el marco del actual régimen de excepción, vemos con profunda preocupación la criminalización hacia las comunidades y la manipulación de información por parte del órgano ejecutivo, la falta de interés de la Asamblea Legislativa y la complicidad del órgano judicial ante las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo hacia nuestros familiares. Consideramos que el abuso de autoridad por parte de policías y militares, la detención de personas sin justificación y la falta de atención al debido proceso al que toda persona salvadoreña tiene derecho a ser considerado inocente antes que se pruebe lo contrario, no son acciones que abonen a construir una cultura de paz y erradicar la violencia, sino que por el contrario están fragmentando y dañando aún más a la población salvadoreña, reviviendo el viacrucis de represión e injusticia que el país vivió antes del estallido de la guerra. Nosotras y nosotros, como habitantes del Bajo Lempa, fuimos víctimas de capturas arbitrarias desde el 26 de marzo, antes de que fuera declarado el régimen de excepción. Nuestros familiares fueron llevados con la promesa de que iban a regresar pronto, pero hasta este día continúan injustamente detenidos. Después de las audiencias iniciales permanecerán detenidos hasta por 10 meses
para investigaciones. Sin embargo, no se ha hecho ninguna investigación, aun cuando tenemos los documentos que comprueban su arraigo. El Estado no tiene justificación y argumento para acusarles de un delito. El 27 de abril del presente año iniciamos un proceso de organización para exigir la liberación inmediata de nuestros familiares, quienes no han cometido otro crimen más que pertenecer a estas humildes comunidades. Gracias al acompañamiento de las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa, luego con el apoyo de tutela legal doctora María Julia Hernández y Cristosal, logramos presentar el jueves 5 de mayo la primera solicitud de 11 habeas corpus. Posteriormente, más familias se sumaron a nuestra denuncia y decidieron abandonar el miedo, por lo cual presentamos el jueves 24 de mayo una segunda solicitud con 34 habeas corpus. Finalmente, Fundamer presentó un habeas corpus por la detención arbitraria de Esmeralda Beatriz Domínguez, habitante lideresa de la comunidad Sisiguayo, hija de madre de sobreviviente de masacre de la Quesera y defensora de derechos humanos. En total, las y los habitantes de la zona del Bajo Lempa hemos presentado 46 habeas corpus para solicitar la inmediata liberación de nuestros familiares, debido que la falta de un motivo para su detención representa una grave violación a los derechos humanos. Como comunidades hemos decidido organizarnos y acuerparnos, caminar juntas y juntos en medio de la incertidumbre y el sufrimiento de no tener conocimiento sobre el estado de nuestros familiares, lo cual ha llegado a afectar nuestra salud mental y física. Diariamente el pueblo salvadoreño escucha noticias sobre las graves condiciones en las que se encuentran las personas detenidas. Al menos han fallecido más de 60 personas en la cárcel en el marco del régimen de excepción. Ese es el dato que se maneja en las noticias, pero posiblemente son más. Las familias de estas personas aseguran que no tenían antecedentes penales ni pertenecían a ninguna pandilla. Nosotras y nosotros decidimos creerles a las familias. Nuestro dolor y nuestra lucha están con ellos y con ellas. A pesar del dolor que estamos atravesando en este momento como comunidad, hemos decidido no callar, no descansar y seguir luchando hasta lograr la libertad de nuestros familiares y justicia por las violaciones a los derechos humanos. Por eso pedimos a otras comunidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, al movimiento social y popular salvadoreño, que se sumen y que hagamos juntos y juntas esta lucha. Muchas gracias, compañera Rosy. Le voy a pedir que nos envíe esa carta para publicarla también en nuestra plataforma y pedirle a todos nuestros amigos que la divulguen, porque es una horrenda violación a los derechos del pueblo, a los derechos humanos. Y como Frente Intercontinental del FMLN nos unimos a esa denuncia y condenamos a este régimen violador de los derechos humanos, y sí hacemos un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos a que acuerpen a nuestro pueblo, que está perdiendo día a día todos esos derechos conquistados con tanto sacrificio. Y quiero aprovechar también, Rosy, este momento para enviar un saludo a nuestros hermanos y hermanas, veteranos y veteranas del FMLN, lisiadas y lisiados del FMLN, que con tanto sacrificio conquistaron un espacio democrático que ahora se ve amenazado, y que día a día nuestro pueblo ve más lejos las esperanzas de volver a tener un Estado de Derecho como el que soñamos. No es una democracia perfecta, pero sí nos permite hacer una vida normal como personas civilizadas y ir cada día labrando, por supuesto, conquistando más derechos.
Rosy, a mí me llamó mucho la atención, en primer lugar, que son 46 habeas corpus presentadas. Eso significa que son 46 personas que han sido detenidas arbitrariamente sin ningún orden de captura previa por delitos cometidos. Y aunque así lo hubieran, lamentablemente el estado de excepción viola esa posibilidad de que tengan una orden de captura y con delitos definidos. ¿Cómo ese es el Bajo Lempa una comunidad excepción en El Salvador o esto es una conducta que se repite en otros, en el Estado nacional, digamos, a nivel nacional? Fíjese que, bueno, las características del estado del Bajo Lempa es que está conformado por comunidades que son de excombatientes, en su mayoría de excombatientes de la guerrilla, y también gente que ha venido a repoblar desde Colomoncagua, desde Panamá, desde diferentes refugios. Entonces, por muchos años el Bajo Lempa ha estado en la mira de muchos gobiernos, hasta el punto de dejarles en el olvido y que las comunidades año tras año pues se inundaban. Cuando llega Mauricio Funes al gobierno, algo de esto cambió, ¿verdad? Las cooperativas pues pudieron producir el maíz de semilla que se entrega a nivel nacional, pudieron licitar y competir contra Monsanto. Entonces eso fue un gran avance para las cooperativas de la zona, porque ya no se centralizaba la producción de maíz de semilla en manos privadas, sino que eran cooperativas quienes pues empezaron a producir. Actualmente eso pues ha venido desmejorando hasta el punto que se les ha dicho que probablemente ya no van a ser ellos quienes van a producir el maíz de semilla. Entonces también se hicieron las bordas que tanto urgían porque se inundaban a partir de las descargas que hacía la represa. Entonces, actualmente, bueno, fue un desgaste de las comunidades que, quiérase o no, dentro de las comunidades empezaron a tomar fuerza, pues, las pandillas y las maras, que, bueno, es un fenómeno social también que tiene sus raíces en el sistema, pues. Entonces, porque de hecho estos grupos no pueden existir si no hay un sistema que les posibilite. ¿Pero en qué sentido? En que cuando las personas tienen oportunidades, ¿verdad?, para desarrollarse integralmente dentro de una sociedad, entonces no se dan estas situaciones. Y las maras y las pandillas no son algo nuevo. Vienen de la posguerra y vienen desde Estados Unidos con esa mentalidad. Claro, los primeros grupos no fueron tan violentos como los que fueron después, ¿verdad? Yo recuerdo que eran jóvenes que peleaban territorios dentro de las comunidades, pero usaban hondillas, ¿verdad? A lo mucho tenían machetes o se dañaban así, pero eso fue como minimizándose, pero después resurgió con más fuerza. Pero si un joven tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de hacer otra cosa de su vida, pues creo que no tuviera la mentalidad de poder unirse a estos grupos para hallar como la solución a lo que está viviendo. Entonces, yo creo que actualmente no solo son estos 46 casos, ¿verdad? Hasta el momento, pues nos faltan entregar otros habeas corpus. Llevamos contabilizados 58 habeas, solo que nos falta presentar los siguientes. Pero en toda la zona han sido alrededor de 500 capturas, ¿verdad? Lo que pasa es que no todas las familias están dispuestas a organizarse debido al miedo, y no todas las familias tienen como un proceso de conciencia, ¿verdad? Un proceso de conciencia social, de que se sitúen desde el lugar del oprimido,
¿verdad? Desde el lugar de las personas que por muchos años han tenido menos oportunidades que otras personas. Entonces, a partir de eso, pues falta, ¿verdad? Que la organización sea más potente, porque capturas han habido, como le digo, alrededor de 500 capturas que nosotros contabilizamos, ¿verdad? Pero hay otras que quizás desconocemos que se les han llevado. Muchas gracias, Rosy. Es realmente preocupante. Eh, ¿Cómo cómo se está viendo afectado el trabajo normal, por decirlo así, de las comunidades eclesiales de base, que son unas comunidades que tienen unos valores muy, muy humanos, muy altruistas, muy de cara a la lucha social, porque son luchadores sociales. Los comités eclesiales de base, las comunidades eclesiales de base, es justamente eso, digamos, buscar la forma de solidarizarse entre sí y buscar el apoyo mutuo. ¿Cómo se ve afectado? Porque tomando en cuenta que el estado de excepción considera todo tipo de organización un hecho delictivo, eh, precisamente porque va en contra de lo que es el marco de la prohibición de organización, de reunión, de movilización. ¿Cómo les afecta a ustedes como comunidades eclesiales de base? Pues fíjese que hasta ahora no nos han llegado a interrumpir ninguna reunión. Eso, sin embargo, como le digo, la tortura psicológica que pueden ejercer está allí presente, porque claro, no nos han llegado a interrumpir, a decir qué están haciendo o a meterse a nuestras reuniones, pero están afuera, ¿verdad? Incluso la gente, pues en la última reunión que tuvimos con este grupo de familiares, estaba muy nerviosa. ¿Por qué? Porque se habían llevado a 2 personas miembros de este grupo de familiares. Les habían ido a sacar a la casa. Entonces, eso desanima y interrumpe la organización porque el miedo crece. Y recibieron amenazas de policías que también se van a llevar a las mujeres, de los hombres que están presos, porque tienen órdenes de investigación contra ellas. Entonces se llevaron a un hombre, a una mujer del grupo. Entonces, cuando estamos en estas reuniones, la policía pasa, ¿verdad? Y no es casualidad que pase seguido. Entonces, algo huelen, ya algo quieren interrumpir. Entonces, eso pues vulnera la estabilidad emocional de las personas que allí se encuentran y debilita la organización. Entonces, y por otra parte, pues las actividades de las comunidades eclesiales de base, las celebraciones, las reuniones de formación semanal, no se han visto afectadas, ¿verdad? No se han visto interrumpidas así violentamente por estos cuerpos de seguridad. Gracias. Yo lo que puedo entender un poco, bueno, usted que es psicóloga me corregirá, de que en este momento es una etapa como de intimidación, una etapa de tratar de sugestionar a la sociedad para que ya no siga organizándose. Más que todo comenzando con lo que usted decía, de que estas comunidades son caracterizadas por ser comunidades de excombatientes, que son como comunidades de repoblación y que por supuesto tienen un antecedente de organización. Y me imagino yo de que toda esta militarización o esta movilización de cuerpos represivos le lleva el recuerdo de lo que vivieron durante la dictadura militar y durante la guerra. ¿Tendrá esto un mensaje subliminal para las comunidades de que ya no se organicen, que no se movilicen y que dejen de andar como promoviendo una oposición a este régimen que a todas luces pretende por lo menos permanecer en el poder por mucho tiempo? Yo creo que de alguna manera sí,
estamos ante una realidad nacional que, como decía Monseñor Romero, entre una lucha entre la verdad y la mentira. Monseñor Romero decía que en aquel tiempo, porque las palabras siguen siendo vigentes, ¿verdad? Vivimos en una hora de lucha entre la verdad y la mentira, entre la sinceridad que ya casi nadie cree y la hipocresía y la intriga. No nos asustemos, hermanos, decía. Tratemos de ser sinceros, de amar con verdad, tratar de construir a Cristo. Es una hora en que debemos de tener un gran sentido de selección y de discernimiento. Toda la propaganda, todos los mensajes que vienen de parte del gobierno, pues si uno no tiene la fe o la capacidad de discernir y hacerle frente, pues, porque yo no culpo a la gente que hasta el momento apoya, ¿verdad? Sino que es una consecuencia del mismo sistema de mentiras, ¿verdad? Que no logra ver más allá. Entonces debemos de abrir esta capacidad de discernimiento para saber lo que es la verdad y lo que es la mentira. Entonces, el, el mensaje allí oculto en toda esta represión es un mensaje para los jóvenes para que tengan miedo a la organización. Por lo menos hay 3 casos que han sido liberados en la zona, pero que han regresado con miedo y muy golpeados. Entonces, hasta el momento no hemos logrado que puedan denunciar o documentar, ¿verdad? Entonces, es un claro mensaje para no organizarse. Incluso las madres que estaban continuamente fuera de los penales, pues nos cuentan cómo la policía porque eso es tortura, mire, eso es tortura psicológica que la policía diga, si no se van, entonces les vamos a meter presos. Ahí tenemos la celda ocupada dispuestas para usted, para meterle preso. O si siguen protestando, dice, allá nos vamos a desquitar con sus hijos adentro de la cárcel. Entonces, en una reunión había un debate si hacer una concentración de protesta o no hacerla, ¿verdad? Unos decían no, porque si no, nuestros hijos lo van a pagar allá dentro de la cárcel. Y muy sabias las palabras de una mujer que se levantó y dijo, pero miren, ¿hasta cuándo, verdad? Si nosotros protestamos, los van a golpear, pero si no protestamos, siempre les golpean, siempre les niegan la comida, siempre están en esas condiciones inhumanas dentro de las cárceles. Entonces, todo esto tiene un mensaje de terror para la sociedad, ¿verdad? Entonces, quienes no lo pueden ver ahorita, pues esperamos que sus ojos puedan ser abiertos, no hasta que se le lleven a un familiar a esas personas, ¿verdad? Porque yo creo que eso no se le desea a nadie, todo el sufrimiento que están viviendo estas familias, sino que se puedan dar cuenta de que el país no va bien, de que las condiciones económicas no están bien, ¿verdad? De que la violencia ha trascendido. Mire, para muestra un botón, el 23 de este mes hubo una audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde estuvo invitada las organizaciones de base social, defensora de derechos humanos que acompañan, y también estuvo invitado el Estado, pero el Estado ha hecho caso omiso y no se ha presentado a esta audiencia. Y comentaban allí las personas de la Corte Interamericana que han querido, ¿verdad?, entrar, ¿verdad?, pero se les ha cerrado las puertas, que quieren abrir caminos de diálogo con el gobierno, pero se está negando. Entonces, si en verdad quisiera una paz para el país, estuviera abierto al diálogo el gobierno, pero el gobierno no está abierto al diálogo, ¿verdad? El gobierno está cerrado a que la verdad que él promulga es la única y la legítima y con la que el pueblo salvadoreño debe de aceptar. Entonces, yo creo que el mensaje es claro,
es de terror, es de tener, como seguir teniendo la mayoría. A veces yo no entiendo al gobierno, mire, porque se va a reelegir, ¿verdad? Le van a dar la reelección. Incluso el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que acepta, ¿verdad? La reelección de él. Pero digamos, ahorita tiene en la cárcel 47,000 personas. Estas 47,000 tienen familia, ¿verdad? Que ya se está hartando de todo lo que está pasando. Porque en los buses, cuando uno se sube, claramente escucha a familiares que dicen que no, ya no vuelven a votar por este gobierno y que no sé qué, que no sé qué. Vaya, y digamos, esto le roba, le resta popularidad, le resta votos a él. ¿Por qué lo sigue haciendo si está pensando en reelegirse, verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues si tiene tanta gente en la cárcel, ¿cuánta gente más allá afuera que va a votar por él? ¿O será que la reforma al, a los derechos de la niñez y la adolescencia, porque van a hacer otra ley, pues la Lepina ya no vale? Quizás van a pedir que voten los adolescentes de 16 años, 17, que son de quienes puede agarrar también voto, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué planes tiene, ¿verdad? Pero aparentemente es muy confuso las decisiones y las acciones que está haciendo. Gracias, compañera. No, usted nos está dando un panorama bastante oscuro, un panorama que se ve venir bastante desolador, digamos, porque usted ha hecho algunas caracterizaciones eh, que a mí me parece que son bien importantes. Yo no las había escuchado, sí he escuchado de que es un Estado violador de los derechos humanos, pero también usted lo ha caracterizado como un Estado, no lo dijo con esas palabras, son interpretación mía, pero un Estado terrorista. O sea, porque está generando un estado de terror. O sea, usted lo decía al principio también, que se está aplicando la tortura. Eso lo conocemos, que hay tortura directa. Prueba de ello es de que hay una cantidad de muertos ya que salen de las cárceles. Eso es una violación a todos los convenios internacionales de derechos humanos. Eso no cabe la menor duda. Pero también está la tortura psicológica, lo que usted decía, lo que están pasando las familias, la tortura de tener a sus hijos encerrados, muchos de ellos inocentes, y aunque sí fueran culpables, porque usted lo decía también, el tema de las pandillas no es nuevo y por supuesto que hay que combatirlo. Nadie se opone a que combate el crimen, pero también hay formas de hacerlo. No se necesita un estado de excepción para combatir ese crimen que tiene larga data. Hay, digamos, un gobierno que se precie de ser un gobierno responsable, un gobierno que tiene métodos de trabajo, porque para eso se eligen, para que administren el sector público, digamos, administren los bienes y servicios de la sociedad. Pero tomando en cuenta todo lo que usted nos ha planteado, yo sí no dudaría en decirlo de que este estado se está convirtiendo ya en un estado terrorista, justamente porque tiene aterrorizada a la gente, un terror de estado. ¿Cómo lo están trabajando ustedes desde las comunidades? ¿Cómo lo están trabajando desde las instituciones en las que ustedes hacen vida para que organismos internacionales que velan por los derechos humanos y que en algún momento también puedan ejercer alguna presión jurídica, eh, puedan actuar? O sea, ¿cómo lo están haciendo? Porque tenemos entendido también que las instituciones nacionales están coactadas, están coercionadas, digamos, coaccionadas por este gobierno en el que tiene funcionarios a su servicio y que tampoco se van a oponer porque también corren las consecuencias de un Estado represivo, un Estado violador de los derechos humanos. Pero ¿cómo lo están haciendo ustedes desde las comunidades? Pues como le comento que la organización con las familias es tierna, ¿verdad? Es un proceso inicial. No todas las familias que están dentro de esta organización tienen
una conciencia social, podría decirse. No todas forman parte de las comunidades eclesiales de base, sino que hemos decidido acompañar y agrupar, organizar a esta familia. Entonces es un proceso, la organización es un proceso lento, ¿verdad? Hay que tomar conciencia de clase, ¿verdad? De en dónde estamos parados. Entonces, por ahí vamos. Y también estamos queriendo, hasta ahorita, Cristosal y Tutela Legal María Julia nos acuerpan, ¿verdad? Nos acompañan. Entonces estamos queriendo llegar a FESPAD, llegar a otras organizaciones, ONGs, ¿verdad? Estamos convocando para una reunión, para hacerles un planteamiento de acompañamiento y queremos, ¿verdad? Llegar hasta organismos internacionales para poner una demanda, ¿verdad? Para demandar al gobierno, al Estado, queremos llegar hasta ahí, estamos haciendo camino, ¿verdad? Estamos haciendo camino hasta ahorita, necesitamos, ¿verdad? Que la verdad se escuche afuera, porque lo que vemos es que paralizan a las organizaciones de El Salvador, defensoras de derechos humanos, no le dan entradas a las organizaciones eh, internacionales. También vemos que los países no se pronuncian, ¿verdad? No se pronuncian ante el régimen de excepción, o al menos desconocemos que algún país o algún gobierno se pronuncien. Durante el régimen de excepción ha venido AMLO a visitar El Salvador, pero no ha dicho ni una palabra. Ha venido a felicitar al presidente. Entonces, y sin embargo nosotros estamos buscando dónde denunciar, dónde hacer uso de los medios de comunicación alternativos, de las revistas digitales, de poner la voz de la familia, no solo del Bajo Lempa, también de la situación que se vive en El Salvador hacia afuera, para que se den cuenta. Pero nuestro objetivo final creo que es llegar allí, hasta la Corte Interamericana, no sé, llegar a hacer una denuncia más formal, ¿verdad? Porque la gente se sigue muriendo en la cárcel. Y ese es el temor, ¿verdad? De que los familiares, las familias temen que sus familiares regresen en ataúdes y se viven mortificando por eso. Y mire que es un impacto que no se alcanza a medir, ¿verdad? Porque nadie está investigando el impacto que esto tiene. No solo es el preso que está sufriendo allá en la cárcel porque no le dan de comer, porque no puede dormir, porque en las celdas están tan llenos que solo pueden estar sentados, ¿verdad? Entonces, no solo es el preso que está sufriendo, sino que es su grupo familiar que no puede dormir en la noche, ¿verdad? Que está pensando, nos decía una señora, a mí decía en una reunión, ayer en la mediodía se me vino un presentimiento que mi hijo estaba muerto. Entonces me entré en crisis, no podía parar, lloraba, me agarraba de un árbol y decía, mi hijo está muerto. Entonces, ese impacto que está teniendo el régimen de excepción en los familiares, en la comunidad, porque yo no tengo ningún familiar preso. Sin embargo, también pienso, bueno, hoy ya estoy metida en esto junto con mis compañeros de comunidad. Entonces, ¿qué nos puede pasar? ¿Verdad? Incluso cuando estamos en las reuniones, también si la policía anda ahí, uno tiene desconfianza. O el primer paso que dimos de ir a presentar los habeas corpus y convocar los medios de comunicación. Entonces, puchica, damos la cara, no damos la cara, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir públicamente, nos van a poder seguir, pero gracias a Dios hasta ahorita no nos ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, pero sí, ese que sería, se está planteando en todas las reuniones que esa es la ruta, pues llegar hasta una demanda internacional.
Gracias, compañera Rosy. Decirle de que este espacio del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático, es para ustedes. Este es para que rompamos ese cerco mediático de aislamiento a las comunidades, de desconocimiento a nivel internacional de lo que está pasando ahí. Y cuenten con el apoyo de nosotros en la medida de lo posible. O sea, este modesto espacio está al servicio de ustedes. Quiero darle la bienvenida al compañero Hernán Hernández, que se ha incorporado, y le vamos a pedir que se presente y que si tiene algunos mensajes ahí de la comunidad, queremos saludar a estos compañeros y compañeras, a toda la comunidad que nos acompaña. Y si hay algún comentario, si hay alguna pregunta de parte del compañero Hernán, para ir ya también cerrando el espacio, porque la compañera también Rosy tiene que almorzar. Adelante, Hernán. El micrófono. Sí, gracias Alonso. Bueno, pues, mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital de Estocolmo, del Frente Intercontinental del FMLN. Sí, un saludo, compañera Rosy, la he estado escuchando, ¿verdad? Y definitivamente es preocupante, es preocupante la situación, ¿verdad? Que este régimen pues está sometiendo a nuestro pueblo en este famoso estado de excepción, el cual ha estado obligando a muchos jóvenes a encerrarse definitivamente. Muchos jóvenes me contaban a mí de que muchos jóvenes no salen porque tienen miedo que los vayan a capturar, ¿verdad? Ya no andan libremente en la calle. Pues. Y definitivamente yo lo asociaba como a aquellos tiempos, los tiempos de la dictadura militar. Según usted pues, nos dibuja todo el panorama de cómo está la situación de todas estas personas que han sido capturadas sin haber cometido ningún delito. Definitivamente es terrorismo. Me imagino cómo están los padres y las madres de todos los jóvenes, pensando que en cualquier momento pueden capturar a sus hijos. Y realmente gracias por esa información que es muy importante, pues, ¿verdad? Y también queríamos hacer, hay una lista de personas pues, que están viendo nuestro programa del Frente Intercontinental, del cual también los saludamos, le mandamos un personal saludo a todas y a todos los que nos siguen y comparten nuestras posiciones. Tenemos unos mensajes, ¿verdad?, que ahora mismo les voy a dar lectura. Yair Guevara, desde Colorado, desde Denver, Colorado, un saludo revolucionario para la compañera Rosy. José Rodrigo García, saluda a la compañera Rosy y a los compas de la Intercontinental. Gracias, José. El Frente Intercontinental del FMLN, FMLNistas de corazón, leales siempre, traidores nunca. ¿Verdad? Y también el gremio Feliciano Ama, nos habla de crímenes de lesa humanidad. En el estado de excepción no existe el debido proceso. Libertad para los presos políticos. El gremio Feliciano Ama. Yair Guevara nos dice hasta la victoria siempre, camaradas. Luis Lazo, saludos. A todos somos sospechosos según el dictador. Todos los que estamos pues, en contra de su idea, en contra de todas las medidas que ha tomado, para él somos sospechosos, somos sus enemigos. Anito Moreno, lo que no entiendo es por qué la foca, cuando hablamos de derechos, rapidito nos ofenden diciendo que también uno es madero, solo porque uno habla de injusticia. No podemos hablar por lo que quieren, porque lo que quieren es meternos presos. Ya que para ellos, todos los que hablamos y defendemos la justicia y estamos en contra de la injusticia, somos mareros, ¿no? Ellos quieren meter presos, según nos dice esta compañera. Y Agustín Farabundo Martín Rodríguez,
Rosy, el canal oficial del Frente Intercontinental está a disposición de las comunidades eclesiales de base de Siquilisco, Michoacán y del Bajo Lempa. Saludos desde Los Ángeles, California, nos dice Cristal Claro. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, exigimos la derogación de la ley del Bitcoin y del régimen de excepción. Estos son todos los saludos y todas las notas, pues, de cuáles era de lectura. Adelante, Alonso. Gracias, camarada. Bueno, Rosy, el tiempo se nos está yendo de las manos. Como decíamos al principio, vamos a ir cerrando también, pero sí nos gustaría de que algo que se haya quedado, que nos quisieras decir, y si no, puedes ir cerrando con un mensaje a esas comunidades, al pueblo salvadoreño y a la militancia de nuestro partido. Adelante. Muy bien, una de las peticiones que las familias tienen y que también es por la que luchan, ¿verdad? Y es la esperanza, es que debemos de luchar porque el régimen de excepción se termine, ¿verdad? Porque se ve la posibilidad de que si el régimen de excepción se termina, de poder tener más posibilidades judiciales para sacar a sus familiares de la cárcel. Porque hasta ahorita, aunque se desgastan en dinero, vendiendo una cosa, pidiendo por allá, hasta una señora ha vendido su solar, ¿verdad? Y como ellos nos decían, si yo supiera que mi hijo está metido en algo o anda en algo, pues yo no estuviera haciendo todas las cosas que hago, ¿verdad? Y me duele, decía, que allá los custodios le dicen en la cárcel, no, usted es madre de un delincuente, usted se descuidó de la educación de su hijo y estas son las consecuencias, ¿verdad? Entonces se sienten revictimizadas, criminalizadas, ¿verdad? La familia. Entonces necesitamos que se termine el régimen de excepción. Y se puede porque tenemos el ejemplo de Ecuador, que desde el 12, ¿verdad? Está en la calle en paro nacional. El gobierno decretó régimen de excepción. Allí han llevado capturados líderes indígenas de la CONAIE. Entonces, y pues este domingo anunciaron que el régimen de excepción se levanta. Se puede, se puede. Se puede hacer muchas cosas, pero mediante la organización, eso es elemental, ¿verdad? Entonces el mensaje es que, como decía Monseñor Romero, que nadie nos puede quitar el derecho a asociarnos para buscar causas justas, ¿verdad? Entonces tenemos ese derecho de agruparnos con objetivos justos y para reivindicar nuestros derechos y para pedir justicia. Entonces tenemos ese derecho fundamental que nadie nos puede quitar. Y el mensaje es que también tenemos el derecho, como decía Víctor Jara, a vivir en paz en su canción. Todos los salvadoreños y las salvadoreñas ya no necesitamos vivir en una situación social de muerte, ¿verdad? De muerte, de persecución, de represión, ¿verdad? Necesitamos vivir de otra manera, con otras condiciones. Ya no queremos que le quiten presupuesto a la educación, que le quiten presupuesto a la salud para invertir en otras cosas que no tienen una finalidad, ¿verdad? Si van a construir una gran cárcel, ¿verdad? Y no terminan de construir, ni siquiera empiezan los proyectos de construir más universidades nacionales. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la cárcel y la universidad no? Entonces es contradictorio de que quieran decir que este país va a ser
como los países de primer mundo que lo llevan para allá, que el Bitcoin, que no sé qué, pero vemos que todo eso estamos fracasando, ¿verdad? En todo eso. Entonces ya no queremos vivir en un estado así. Y pues como decía también una frase que ronda mucho en las redes sociales de un niño que le pregunta a su papá, y si matamos a todos los ladrones, ¿quiénes quedaríamos? Y el papá le responde los asesinos, ¿verdad? Entonces, este Estado, este gobierno es un asesino, no solamente porque se están matando a la gente en la cárcel, sino que porque socialmente, ¿verdad? Está matando a la gente también de hambre. El gobierno va a hacer, esperamos que no vamos a pasar tantos años con esta situación y que este gobierno va a ser juzgado más adelante por asesino y que le va a pasar lo mismo que le pasó al gobierno de Honduras, porque necesitamos que haya justicia por todo lo que está pasando. Muchas Entonces el mensaje, gracias. Sí, 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 el adelante. mensaje es que quienes están escuchando afuera, quienes ven el programa, transmitan el mensaje a los que están a su alrededor de lo que se está viviendo en el país, que no se crean que las noticias que van para afuera son verdad, que estamos en el país de las maravillas, ¿verdad? Que difundan que aquí no estamos bien y que necesitamos acompañamiento también. Perfecto. Muchas gracias, Rosy, por tu participación. Y estas han sido las palabras, el mensaje final de esta transmisión de la compañera Rosy al pueblo salvadoreño. Y yo quisiera concluir con una frase de Emiliano Zapata que decía que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Así que exhortamos a este pueblo a organizarse y no seguir aceptando más el atropello, que es un pueblo valiente, un pueblo digno, tiene historia de lucha y que no es entendible que al principio haya temor, haya miedo, pero eso se quita, porque esto que viene para todos y que no crea aquel que está ahora todavía exento del atropello, que no le va a llegar. Como tú decías, si matan a todos los ladrones, ¿quiénes quedan? Los criminales. Porque nos han robado todo, nos han robado nuestra esperanza, nos han robado nuestros medios de producción, nos han robado nuestras tierras y nos siguen robando la esperanza de vivir en paz, como tú decías. Bueno, vamos a ir concluyendo ya, le vamos a dar la palabra al compañero Hernán para que se despida también de la audiencia y envíe un saludo ahí a nuestra militancia y al pueblo salvadoreño. Adelante, Hernán. Sí, gracias, Alonso. Sí, bueno, un saludo con mucho cariño para la compañera Rosa de las comunidades eclesiales de base y por supuesto a todos los hermanos de las comunidades eclesiales de base. Y gracias pues por estar en pie de lucha. Allá de testigos dicen de que solo unidos podemos derrotar a ese régimen y a todos los corruptos de ese gobierno. También vamos a despedirnos, ¿verdad? Agradeciendo al nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático, la participación de la compañera Rosy Marinero y a todas las personas que nos siguieron en vivo. Nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo, hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos. También agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos ha dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. La lucha continúa. Dictaduras nunca más en El Salvador. Proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN. Que viva. Y de esta manera hemos finalizado esta transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático.
y los invitamos a seguir sintonizando nuestras transmisiones porque este es el espacio de nuestro pueblo. Un gran abrazo para todos y todas y nos unimos al grito de lucha de nuestro pueblo y nos solidarizamos con las comunidades que ahora están sintiendo la represión de este régimen, especialmente allá a las comunidades del Bajo Lempa, de Jixquilisco, Usulután.